Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Empezamos. Okay. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares, pero sobre todo gracias a un gran amigo, el doctor Francisco Javier López Morales, que hoy aceptó hacer este Zoom para poderlo compartir, no nomás con ustedes a través de Canal España, sino también poderlo compartir a través de redes como es YouTube. Doctor Francisco Javier López Morales, quiero decirle que esta semana la UNESCO publicó un listado de los pioneros en la Convención sobre temas de patrimonio. Y la sorpresa maravillosa es que el único mexicano que aparece en esta lista es usted precisamente, doctor, lo cual nos llena de orgullo, de satisfacción, porque no lo decimos nosotros, los de casa, lo está diciendo la UNESCO. Y gracias de antemano por haber aceptado esta entrevista, este Zoom. Y yo quisiera empezar por algo tan básico que a veces nos perdemos en el conocimiento y decimos tan fácil la UNESCO. Y se lo digo tal cual, el otro día estábamos y yo así lo dije, es que la UNESCO es la declaratoria. ¿Y qué es la UNESCO? Y dice uno, es increíble que esta familiaridad, este manoseo que hemos hecho de la institución, que afortunadamente se ha involucrado en muchos temas, nos confunde a veces y nos pierde. Y no sabemos ni siquiera qué es la UNESCO. Entonces yo quisiera empezar, ¿por qué la UNESCO y cómo es que usted está entre los pioneros y las personas más importantes? Bueno, para mí es un gran honor establecer contigo, mi querida Pilar, compañera de una carrera en el patrimonio mundial importante que inició entre tú y yo desde el año 2003, cuando decidimos, y en la estación de trenes de Durango, con la presencia del gobernador Ismael Hernández Deras, empezamos una aventura que duró más de 7 años en aquel momento, para poder nominar, para poder postular el bien tan importante, el bien cultural y natural tan importante del itinerario del Camino Real de Tierra Adentro. Me recuerdo muy bien esa reunión y esa apuesta para que estuviéramos todos comprometidos en hacer, digamos, una hazaña y una epopeya patrimonial de cómo empezar a integrar un expediente que se llevó 5 años, un poco más, para lograr constituir y postular en la reunión de 2010 que se dio en la ciudad de Brasilia, la capital de la importantísima República de Brasil, un bien que constituía en aquel momento 60 bienes unidos por un itinerario cultural, y que era una osadía, pero también una epopeya, para que ese bien pudiera ser incluido
en la notable y en la prestigiosa lista de Patrimonio Mundial. La deliberación de ese comité y finalmente pudimos ser incluidos con esa importante postulación y nominación. Ahí, digamos, empezamos ya en una carrera avanzada donde México ya tenía un papel en aquel momento protagónico en la discusión de todos los comités de los países que integran el gran conglomerado de patrimonio mundial. Doctor, el recordar todo este camino que hicimos me maravilla porque quizá fue nuestro primer encuentro, a pesar de que yo ya sabía de ti, ya te había escuchado por ahí en alguna conferencia, pero tu carrera y el por qué estás hoy en este listado mundial, a nivel mundial por la UNESCO, tiene que ver mucho antes, más atrás, porque de las declaratorias que tiene México, que tú ahorita nos lo aclararás, más del 50% tú has intervenido, no nomás para gestionar, para coordinar los expedientes. Y esto se puede decir fácil, pero también de eso necesitamos que nos hables de cómo se elaboran los expedientes, que nosotros nos podemos imaginar como un expediente cualquiera, desde el médico a cualquier expediente, y no, estos son expedientes de gran contenido que exige la UNESCO para lograr estas declaratorias. ¿Cómo inicia tu carrera personal para haberte involucrado? Yo sé que tu carrera es arquitecto y también tendrás que hablarnos de tus libros, que siguen siendo fuente de inspiración en las universidades. O sea, también hay que decirlo, no eres tú no te hiciste de la noche a la mañana, tienes una gran carrera que te avala, y para llegar a esto no fue un camino, fueron muchos caminos y muchos pasos. Desde luego, mira, me gustaría clavarme un poco hacia atrás en la historia que hemos recorrido en el siglo XXI, desde el año 2000 más o menos, pero yo incursioné en estos campos de manera más puntual y precisa en 1994, cuando 2 años antes de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se reunió en la ciudad de Mérida, Yucatán, porque México había sido electo en 94 de candidato a tener la presidencia, la honrosa presidencia de Patrimonio Mundial. En 96, bueno, en 94 yo me incorporé al equipo que iba digamos, a llevar la batuta, a llevar el timón de una aventura que era muy importante, que es tener la presidencia del Comité de Patrimonio Mundial, recaída en México en 96. En 94, la directora en aquel momento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene por ley el delegar ese tipo de temas de patrimonio cultural y también el natural, por estar en una sola convención, yo me incorporé a ese equipo. Una vez que la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, y donde pudimos inscribir 2 grandes bienes del patrimonio mexicano. Uno era la ciudad de Uxmal,
en la península yucateca, la ciudad prehispánica, y el otro bien que se inscribió fue el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Una vez que llevamos a cabo ese gran compromiso a nivel internacional de celebrar esa reunión, ya yo me incorporé plenamente y le pedí a la entonces directora que el instituto no podía seguir llevando a cabo esas tareas tan importantes que son obligadas en el derecho internacional, porque el instituto tenía ese compromiso porque había firmado la convención años antes. Por ello, yo me vi en la obligación de crear en el seno del instituto una dirección específicamente y especializada en patrimonio mundial. Que O no sea, podíamos, tú la iniciaste. yo la Tú, inicié, tú fuiste el exactamente. primero. O Yo sea, seguramente te tocó desde la talacha del proyecto, de todo lo que sabemos que conlleva la creación de cualquier cosa, el por qué, exacto, el para qué, la justificación así es. desde la nada. Así es. Y yo ya en aquel momento no solamente intuía, sino conocía la enorme responsabilidad que te obliga a cumplir un tratado internacional a nivel nacional. Un tratado internacional que el país tiene que responder a las expectativas de ese derecho internacional. O sea, esa dirección viene a ser el interlocutor entre lo Exactamente. internacional y lo nacional y poderlo aterrizar Así en el es, país. así es. Ujú. Y entonces, bueno, ya constituimos esa dirección en el INA y por lo tanto nos dimos a la tarea de empezar a sembrar una discusión académica y científica rigurosa para atender esa convención que tenía un carácter vinculante. Una vez llevado a cabo eso, nosotros empezamos a constituir un equipo con expertos en lo cultural y en lo natural y poder responder a las expectativas que te obliga un convenio de esa naturaleza. Entonces, ahí empezamos a hacer un trabajo elemental pero importantísimo, que es el de la identificación, que dentro del territorio nacional, en toda su extensión a lo largo y a lo ancho, podemos identificar como patrimonio cultural y natural que ostenten, no que se pruebe, pero que ostenten en un principio una regla básica de la convención, que es el valor universal excepcional, y que es como, digamos, la base fundamental sobre la cual el país puede hacer una lista indicativa que tenga los sitios que ostenten en un principio, sin comprobar en ese momento, un valor universal excepcional. A ver, permite que te interrumpa para tratar de entender. Desde ese momento, estamos hablando en qué año? En el año 1994, 94. Hace 34 años. Desde exactamente, hace 34 años tenías que tener tú o la dirección a tu cargo una visión con una mira nacionalista de cuáles
cuáles elementos, construcciones, rutas, de todo tipo, bienes materiales, inmateriales, podían estar en esta lista indicativa, más allá, como dices tú, de comprobarse si era acertadamente su valor para tener la declaratoria o no, pero tenías que hacer esa relación. Así es, Y tú así es. a ti te tocó elaborar esta relación. Elaborar esa primera lista indicativa, porque antes había un borrador, pero que nunca tenía la consistencia de un tratado, de un estudio riguroso y que pudiera ser publicado, porque también la lista indicativa, aunque sea a título nominativo, tenía que ser publicado por las autoridades mexicanas para que vean que hay un compromiso ahí que se tiene que cumplir. Oye, pero esto era, digo, una gran responsabilidad porque era comprometerte desde con las partes de los estados, ¿sí? Exactamente, Y de un gran conocimiento, porque no era al vuelo decir lo que yo creo, lo que yo pienso. para Tenía que nada, tener, aunque sea, tenía que tener un fundamento que lo sustentara estar en esta lista indicativa. exactamente. ¿Y cuántos bienes Bueno, teníamos hubieron en esa primer línea? en aquel momento, en la lista indicativa había 37 bienes, 37 bienes culturales y naturales y mixtos. De ahí parte para ver con claridad a cuáles les vas a dar prioridad de acuerdo a los criterios de los expertos nacionales y también acorde a las prioridades que el comité va marcando en cada sesión y cada año, porque obviamente una de las condiciones importantes que demanda esa lista es la categoría de la representatividad. Luego a otros valores se van añadiendo la representatividad y por cierto el test de la autenticidad que lo tienes que ir probando a lo largo del desarrollo del reconocimiento de la lista indicativa. Es decir, una lista indicativa requiere varios criterios fundamentales. Primero, el nombre del bien. Segundo, la prueba de autenticidad y la de integridad también. Y luego tienes que reunir otra característica que es muy importante, que es la comparación de bienes similares, no solo en tu país, sino en los que ya están inscritos y eventualmente en las listas indicativas de los otros países, lo Como cual punto de referencia. y como punto de referencia, pero como podrás suponer, ese trabajo demanda una ardua labor de ir identificando en las listas indicativas qué es lo que ya está representado o qué está en la lista para enriquecer justamente esa autenticidad y Oye, doctor, pero integridad. entonces esto necesita un gran equipo, Muy, porque un gran equipo, porque es una tarea transversal. Tienes que por tener supuesto. desde el conocimiento, o sea, a duras penas, en este momento puedo pensar cuáles son los bienes que pudieran integrar esta lista de México, pero luego también tener el conocimiento de los bienes de las listas de todos los demás países y luego Así es, cruzarla con los intereses de la convención. Y luego así me imagino que hay situaciones circunstanciales para estas convenciones
que van marcando las pautas. O sea, me estás hablando de un gran trabajo de dedicación, ahora sí que en cuerpo y alma y pasión, con toda la pasión del mundo. Así es. No, es un trabajo arduo, arduo, pero con un conocimiento riguroso y, como digo, cultural y científico. También con ojos donde realmente puedas observar con toda precisión lo que tú estás tratando de nominar, pero además con el tema de que estás trabajando con un parámetro que es importantísimo y que es el tiempo. ¿Y a qué me refiero en el tiempo? Porque cuando tú estás hablando, por ejemplo, de la reserva de Calakmul, que ya está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, está una reserva de carácter natural. Fíjate tú que ahora, y me da pie a abordar paralelamente otro sitio, porque me lo acaban de señalar de París, ayer me lo dijeron, que está sometida a a un monitoreo reactivo, como se dice en la lengua del mismo comité. Un monitoreo reactivo responde a un monitoreo que el comité juzga necesario para que vea si el país está cumpliendo con los informes periódicos y que tenga un estado de conservación íntegro. Y eso se hace justamente con una visita de expertos que vengan, que los nombren en París, que vengan del país que sea, pero que estén reconocidos como expertos para A venir supervisar. exactamente para supervisar el grado de conservación. Quiero que te enteres, querida Pilar, que esto reviste una enorme responsabilidad, porque el comité obviamente está sabido, tiene el conocimiento de que ahí se llevó el año pasado nada menos que el polémico proyecto del Tren Maya. Y ahora el comité, en su 47ª reunión del comité, ya tomó nota y ya ordenó a la UNESCO que hagan esa inspección. Pero a ver, y esto repercute en que de alguna manera se hacen señalamientos o se puede retirar la declaratoria. Las dos cosas. Primero tienen que dar un informe uno aquí llaman reporte, pero un informe sobre el estado de conservación, sobre la integridad y la autenticidad del mismo bien, del mismo sitio. Y de ahí mandan un reporte, una vez que se ha hecho la inspección, mandan un informe al comité. Y luego ya el comité deliberará si el bien continúa estando en la lista o lo mandan, cuando haya focos rojos, lo mandan a la lista en peligro. Y esa Y a lista, ver, dime, ¿quién es el responsable de la parte de resguardar esta conservación? no ¿Quién hay es un el solo ente? responsable, no hay No hay uno un, solo, hay varios porque son varios científicos los que hacen la visita. no, los que hacen la visita sí, pero ¿quién en este caso, a quién le correspondía? El comité, al comité. Pero a quién, no, permíteme, a lo mejor hice mal mi pregunta, ¿a quién le hubiese correspondido resguardar este bien y decir este bien no se puede tocar A porque tiene la México, declaratoria? a México, A a esta México, parte, pero ¿a través de qué instancia? pues de la estancia, en este caso de la Semarnat,
y del mismo INA, porque ahí hay bienes culturales. Está Sí, Caracol. porque alguien tiene que haber dicho, oigan, espérense, o sea, los que llegaron no sabían nada o estaban en desconocimiento. Y vuelvo a lo que te decía en un principio, es que hay un total desconocimiento, no nomás de nosotros como ciudadanos y como público en general. Lo más triste es que de esto hay desconocimiento de las partes de gobierno, No, que, no, que no, no pueden fingir que a Lolita la bolsearon, no pueden de ninguna, y es una manera coloquial de responderte. El Estado parte es el responsable absoluto. ¿Y qué quiero decir con el Estado parte? A México le corresponde, de acuerdo a sus instituciones, en este caso, la Secretaría de Recursos, la Semarnat, y a las instituciones de carácter cultural, en este caso al INA específicamente. y qué tristeza, porque si ellos tendrían que haber dicho alto, por aquí no puedes pasar. Pues sí, Ahorita ya no es pero eso no reversible, se hizo. son daños irreversibles. Ya no es decir, Lamentablemente eso no se hizo, porque pasaron por encima sabiendo que era una reserva protegida y que además tenía el reconocimiento de la categoría de patrimonio mundial. uno pensaría cuando se dice que es patrimonio mundial, yo recuerdo la primera vez que escuché esto, decía yo, ¿y qué es? Dice, es que ya no te pertenece a ti, ya le pertenece al Exactamente. mundo, Así ¿sí? es, tal cual, y lo dices como es. El patrimonio mundial, cualquier país puede reclamar la tutela de ese bien porque ahora es reconocido como patrimonio mundial y como te dije desde antes, eso es una responsabilidad del derecho internacional. Pero esto tiene que ver, yo creo que hasta con procesos legales. Sí, claro, porque es vinculante y el derecho internacional es eso. Híjole, pues tristemente los daños son irreversibles y hay que esperar la supervisión y Va- hay que esperar a ver qué se Vamos a dice. esperar lo peor del resultado. Pero por lo pronto, doctor, fíjate, y esto también me llama la atención, que sea a ti al que notifican. ¿Por qué? Porque te siguen teniendo como autoridad en los temas de patrimonio, más allá de que representes una institución, más allá de que estés en una institución o lo que sea, tú sigues siendo una autoridad para ellos, ¿sí? Sí, a mí me siguen tomando en cuenta, pero yo en este momento, oficialmente y desde el punto de vista jurídico, yo ya no tengo ninguna, porque ya no soy parte del gobierno mexicano. Híjole, pero yo creo que hay algo que se llama el personaje con autoridad moral, Pues, ¿sí? pues sí, gracias Pilar, pero jurídicamente ya no tengo ningún vínculo y por eso me da una cierta tristeza y me da también una, ay, ¿cómo decirte? La palabra nostalgia no entraría aquí, pero es un deber moral el que yo tengo, pero de ahí no pasa. Te iba a retomar donde iniciaste tú en la charla, mirando quiénes formamos parte de la lista de los pioneros de patrimonio mundial y me da mucho gusto reconocer en esa mosaico de retratos, ver
que al gran Herb Stovell de Canadá, a esta Irina Bokova, que fue directora general de la UNESCO, de ver a Herb Stovell, de ver a una cantidad de colegas, a Munir Bushnaki, a grandes, a Mestil Rosler, a todos los presidentes y, y personajes que estuvieron siempre activos y que estuvieron defendiendo a capa y espada a todos los que firmaron la convención. Me da una enorme nostalgia de ver a Koichiro Matsura, de ver, bueno, ¿qué te quieres que te diga? A, a los, a los egipcios, a australianos, a, ya se me van los nombres en este momento, pero realmente fueron tiempos heroicos del equipo internacional de investigadores que hicimos entrevistas entre los pioneros del patrimonio mundial con el fin de recoger los momentos más importantes de la historia de la Convención de Patrimonio Mundial. Ese cartel de retratos te muestra cómo en Canadá en 2010, no, en 2020 se hizo una serie de registros y de entrevistas que son realmente importantes para recordar que esto ha sido una construcción colectiva importantísima que surgió ya hace 53 años, fíjate, en 1972 se firmó esa convención internacional y ahora estamos haciendo ese recordatorio para que vean la trayectoria y los aportes que se han hecho para la conservación del patrimonio mundial. Oye, doctor, y supongo, porque como en todas las congregaciones, convenciones, etc., siempre hay personajes que van de paso, ¿sí? Pero todos Claro. estos que acabas de mencionar han persistido, han estado y han seguido porque hicieron de este proyecto un proyecto personal de vida, como lo hiciste tú. Así es, así es. No, muchísimos han dado la vida, lamentablemente hay muchos que ya han pasado a la línea, pero seguimos en comunicación y seguimos comprometidos a fondo a la conservación de esta gran convención. Debo decirte que yo actualmente permanezco totalmente ligado a lo que está ocurriendo en este momento en París y diario hay un colega que está ahorita en el comité ayudando al staff del comité y que me mantiene totalmente informado día a día. Pero qué bueno que me haces esa pregunta y ese cuestionamiento porque quiero decirte, y aprovecho, ojalá que por este medio nos permita difundir aquello que estamos desarrollando tú y yo en este momento, pero decirte que la lista para propuesta postulada para la semana que entra, tenemos nada menos que México ha postulado un bien importantísimo mixto que es la ruta de Wirikuta. Y esta ruta, que es un bien, por supuesto, enormemente rico, que ya figuraba desde la lista indicativa
en el año 2003, quiero decirte que gracias, aunque esté mal decirlo, gracias a la intervención tuya y la de tu servidor, hemos podido desatorar un expediente que estaba por demás complicado y que si no hubiera sido por eh, por la pronta intervención que tuvimos para que incorporaran dentro de ese territorio sagrado de los wixárikas, que no incorporaran dentro de ese territorio simbólico al estado de Durango, donde hay bienes importantísimos de ese territorio sagrado, esto no hubiera fracasado, esta postulación se hubiera visto incompleta y a cualquier ojo de un especialista de los bienes culturales y naturales hubiera sido postergada y devuelta al Estado para completar el expediente con todos los elementos que demandan justamente. Ahí interviene mucho el concepto de la integridad que Integridad, tanto he estado exactamente. diciendo, también Sí. de la autenticidad, pero sobre todo de la integridad. ¿Y por qué no hablar de incorporar de alguna manera lo que ya tenemos conocimiento pleno de lo que es la Convención del 2003, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, de haber incorporado esos valores y que se fueran integrados en todo el expediente? De tal manera que ahora tenemos también el conocimiento por medio del ICOMOS, que es el órgano consultivo de la Convención y que se ocupa de los bienes culturales y naturales en este caso, de no tener de tener actualmente la recomendación positiva para la inscripción de este bien. Con lo cual nosotros pensamos que el comité va a tomar y a seguir las recomendaciones mismas del ICOMOS, porque es el órgano apropiado para la misma convención. Y el comité siempre sigue, casi siempre, pero sigue los puntos de vista dados por el órgano consultivo, que es un órgano de carácter internacional. Bueno, tenemos que decirlo, Pancho, y que es gracias a tu conocimiento en el momento oportuno, gracias quizá a la audacia mía, pero también gracias a nuestro actual gobernador. Bueno, y estamos con el doctor Francisco Javier López Morales con una noticia que te ha dado el ICOMOS, que es esta parte que trabaja, yo no pudiera decir que paralela a la UNESCO, no sé cómo decir, No pero es un sí de la órgano mano, es consultivo un órgano consultivo, de pero la convención. de la convención y de gran importancia, porque Sí, es el que puede señalar, quitar, poner y de alguna manera dar directrices. Y entonces exactamente. estábamos con que ICOMOS te ha contactado y te ha dicho que yo no quiero decir así tal cual Durango, pero no puedo dejar de emocionarme, que la ruta Wirikuta, obvio, sin Durango no sería una ruta. Y no hubiera sido completa porque el territorio simbólico de los Wirikuta, donde está trazada la ruta, incluye una parte muy importante del sur del estado de Durango.
que entonces sin el cual aquello no hubiera sido posible. Oye, y no hubiese sido posible porque, pues, de un camino, de cualquier camino, no puedes decir, por ahí no pases, y cómo llegó al otro lado, ¿verdad? No, padre, Sí, porque además lo estaban mutilando de una manera ignorante y arbitraria. Ese era el problema. Muy pero serio. fíjate que aquí yo creo que pues esta historia nada más tú y yo la sabemos porque tú y yo la vivimos y creo que los únicos que la podemos contar definitivamente porque fue, y yo no pudiera decir que fue circunstancial, fue celestial, porque ahí los cielos fueron los que se unieron, bajo muchas circunstancias, obvio, pero para que tú y yo estuviéramos en el momento preciso en que dan a conocer que este expediente se manda ya sin Durango. Y ellos no mencionaron que sin Durango, simplemente mencionaron las partes que iban y al unísono tú y yo nos tomamos de la mano y dijimos, ¿qué? ¿Y Durango dónde está? Sí, o sea, esto fue de veras sorprendente porque de las, no sé, creo que había alrededor de 50, 60 personas ahí, nadie se dio por enterado más que tú y yo y pusimos el grito en el cielo. Así es, así es. Fueron, fueron las constelaciones las que nos Sí. permitieron dar cuenta que aparte de la muy clara ignorancia de lo que siempre fue un territorio sagrado para los wixárikas, para los huicholes. Ese es el punto donde no hay una revisión rigurosa de todos los eh, elementos constitutivos de un expediente. Si no lo revisas adecuadamente, pues cometes errores y ni siquiera en este caso los expertos que más o menos estaban siguiendo la integración del expediente se dieron cuenta de esa gran ausencia. Pero esto no hubiese sido posible, doctor, si no hubiese sido tú el que la puso en la lista indicativa. O sea, Exactamente. hace más de 20 años, Sí, tú así ya es. habías señalado, esta ruta hay que tomarse en cuenta un día, ¿verdad? Pero hay que Sí, ponerla, sí, porque sí, eso sí. fue en el 2003. Sí, porque ¿Sí? cuando tú sí colocas en tu lista indicativa, tu deber es rellenar o cumplir con los elementos fundamentales que son 7 y que corresponden a que el expediente esté, digamos, de manera indicativa, esté completo. Pero si a partir de ahí ni siquiera estás cumpliendo con ese objetivo, pues entonces estás tú en un error garrafal y menos que continúen para llevarlo a la UNESCO. Y por eso te digo que fue celestial y realmente que tú y yo estuviéramos juntos porque gracias a tu conocimiento, yo puedo decir que quizá no más mi audacia, no otra cosa. Digo, y sé que este programa quizá lo vean muchas de las personas a las cuales yo osadamente, osadamente llamé por teléfono, les dije, está sucediendo esto, el doctor Francisco Javier López Morales y yo nos hemos dado cuenta de este gran vacío en esta propuesta, pero sobre todo, yo creo que yo recuerdo que en aquel momento todavía llegué a la casa entre el enojo, la pasión y me decía Saúl, ¿y tú qué? Le digo, es que yo no me lo puedo perdonar si no grito y si no hago algo. Sí, y ahí Claro. estoy llamándole a medio mundo diciéndolo, está sucediendo esto y tenemos que detener este expediente porque se tiene que incluir Durango. Y yo te decía que claro que fue a tu conocimiento, a mi audacia, pero sí
tenemos que reconocer a la voluntad de un gobernador que en ese momento había requerimientos porque ya venía el supervisor de ICOMOS precisamente, y que había requerimientos desde movilizarlo vía aérea y regresarlo y traerlo y ciertas acciones que había que hacer que solamente podía tener la decisión de un gobernador, y él, a pesar de estar fuera del estado, fuera del país, cuando se dio cuenta de esto, dijo, sí, va. Entonces también tenemos que reconocer esa parte. Yo estoy agradecidísima, doctor, agradecidísima, como siempre he estado agradecidísima de haber participado en el expediente del Camino Real de Tierra Adentro. Y ahora, celestialmente, yo después comentaba a las personas que en aquel momento nos vieron accionar a ti y a mí con el Camino Real de Tierra Adentro, y luego me decía, yo otra vez tú y el doctor Pancho. Dije, pues otra vez yo y el doctor Pancho. Sí, ¿por qué? Porque la vida es así, porque ni tú y yo elegimos estar sentados ahí. Y lo digo en voz alta, fue gracias a que aquí en Durango se llevó el encuentro de ciudades patrimonio, y tú estuviste como invitado de honor porque fuiste el invitado más importante, en el cual todos, absolutamente todas las autoridades y todos los integrantes de esta Asociación de Ciudades Patrimonio te agradecieron por haber intervenido en sus expedientes para sus declaratorias. Entonces, como que eras lo más importante que tuvo esta convención, y habernos dado cuenta ahí, realmente fue un regalo para ti, para mí, yo así lo veo, fue un regalo para Durango, definitivamente, y fue un regalo para la propia ruta, porque la ruta hubiese sido rechazada completamente porque no guardaba el primer requisito, el requisito de integridad. Exactamente, sí, así es como lo cuentas. No, pues a mí me llena de satisfacción, en todo caso, seguir pudiendo intervenir desde tu plataforma que te encuentres actualmente, pero poder contribuir al enriquecimiento de los bienes culturales y naturales que necesitan ser protegidos desde la instancia internacional como es esta convención. Y eso, Pilar, tendremos la dicha y el gusto de que la semana que entra el comité decida incorporar, decida inscribir, esté bien en la lista de Patrimonio Mundial, porque ya tenemos un buen paréntesis. Desde que yo salí de la administración pública, que no se habían dado nuevas inscripciones. Fíjate, no se habían dado nuevas inscripciones, y esta no se hubiese dado sin tu intervención. Estas son las jugarretas del destino, porque son jugarretas, yo no sé si para bien de nosotros y para mal de otros, o para... Sí, exactamente. Sí, porque es algo que ni tú ni yo buscamos, Sí, pero dices tú, es que no se había dado ni una inscripción, y darse esta... Sí. Teniendo tu sello, teniendo tu sello doble, porque está en la lista indicativa del 2003 que tú elaboraste. O sea, si tú no lo hubieses puesto ahí, seguramente el expediente no se hubiese hecho. Y si no hubiésemos puesto este grito de alarma, porque fue un grito de alarma, créanmelo que eran las 12 de la noche de un domingo, y a esa hora yo andaba localizando a políticos, a secretarios, a ex de todo tipo, sí, ex novio no, ex gobernador, pero dejémoslo en ex, para dar este grito de alarma. Era un grito de ayuda,
Sí, Sí, hagamos esto por Durango. así Sí, es. y a mí me encantó otra vez compartir, digo, hemos compartido tantas cosas a tu lado porque no pudiéramos, y ahorita vamos a hablar de eso, de un gran legado, que si tú no llevas el sello de Durango, Durango ya lleva tu sello. Sí, indiscutiblemente, Sí, indiscutiblemente hay temas en Durango que no se pueden hablar sin mencionar tu nombre, ¿sí? Y ay, fíjate gracias. nomás lo extraordinario que será poder decir que las dos declaratorias que tiene Durango, que son el Camino Real de Tierra Adentro, el itinerario cultural de tierra, el Camino Real de Tierra Adentro, y próximamente esta ruta Wirikuta, tienen tu sello, doctor. Sí, Yo creo que yo si pudiese, realmente haría una escultura para que todo el mundo te conozca, te ay, tenga presente qué y va. diga, y bueno, tenemos que hablar de otro legado y eso lo dejo para después. Yo quisiera ahorita adentrarme en qué viste tú en el 2003. ¿Por qué ponerla en la lista indicativa? Bueno, porque a mí me parecía que era fundamental empezar a hacer ese primer ejercicio ya te digo, de la identificación primero y luego de la comprobación mediante los puntos que te manda la lista indicativa, que es la nominación del bien, la ubicación, la prueba de autenticidad, la prueba de integridad, la comparación con bienes similares y todo ese llenado básico y fundamental para que un bien sea reconocido. Y justo, y hay un tema allí no subyacente, pero está desde el principio, que es el que tú puedas, con tus palabras y con tu conocimiento, que reconozcas algo que aparentemente es básico, pero que no todo mundo lo sabe decir ni deletrear, cuál es el valor universal excepcional de ese bien. ¿Cómo lo nominas? ¿Cómo lo deletreas? ¿Cómo lo vas a mencionar con tu lenguaje? Claramente, ¿cuál es el valor universal de ese bien que estás tú tratando de nominar? Oye, doctor, y estas cuestiones, estos puntos son básicos, pero son técnicos, Son porque son técnicos. para todos los expedientes. Todos los expedientes tienen que guardar estos requisitos. Es el ABC Exactamente. del Sí, expediente, de la así formación es. del expediente para una declaratoria. Así es. Pero la ruta Wirikuta, estamos hablando de pueblos indígenas que hacen esta ruta para preservar su cultura, su tradición, y hablando de tradición, estoy hablando de toda clase, de todo este bagaje cultural que que tienen estos pueblos indígenas desde su música, desde su propio lenguaje que no está todavía tecnificado para que aprenda alguien más, que no está Codificar. registrado. O sea, dice uno, hay todo un gran acervo de fondo que se debe de cuidar, no nomás por el valor de ellos propios, sino, como Sí, lo estás diciendo, como un valor universal. exactamente. Exactamente. No, y además hay algo que está ahí totalmente implícito, que es saber decir el ABC, es decir, saber deletrear, como te digo, saber determinar y nominar lo que es ese valor universal excepcional. ¿Por qué es
valor universal excepcional? ¿Cuáles son las razones que te hacen decir que esto ostenta ese valor? Y que a todos les debe de interesar, porque tenemos que entender, quizá en nuestro pequeño universo, usted y yo, Sí, tenemos que entender que esto se pone en la mesa, en una mesa que está conformada por personajes internacionales, ¿sí? Que les vamos a claro, hablar de otro país, de un país ajeno a su propio país, de sí, una cultura ajena a su propia cultura, y entonces convencerlos de que este bien tiene un valor excepcional, como dices tú, es saberlos deletrear y quizá yo los entrara en una palabra, tener que enamorarlos, ¿sí? exacto, Enamorarlos como para decir, sí, voto a favor de este bien con valor excepcional para que tengan la declaratoria. exacto, exacto. Sí, eso ha llevado años, años en la definición. Estoy tratando de mencionarte desde el punto de vista de la definición cuál es eso que hoy llaman OUV, Outstanding Universal Value. Ahorita mismo te voy a mencionar a qué se refiere. Valor. Porque debe de conllevar este valor universal, decíamos hace rato, no es lo que yo veo, no es lo que yo percibo, no es lo que siento, no es lo que creo, ¿sí? Exacto. Es lo Sí. que es. Y en esta línea paralela de bienes que dices tú, tienen que tener un valor Mira, como de acuerdo, cualquier otro bien. de acuerdo. Mira, aquí en respuesta a eso dice, ¿qué es el valor universal excepcional? Significa una importancia cultural o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra presentes y venideras de toda la humanidad. Eso es lo que aquí refiere ese BUE, constituye el concepto clave de la Convención de Patrimonio Mundial. Es el concepto clave. Por eso insisto tanto en ello, porque esta definición que aparentemente todo el mundo la entiende, ha llevado horas, días, semanas, años completos de dar a conocer cómo se lleva a cabo con la... Y luego hay varios criterios que son 6 en el caso de los valores culturales y 8 en el de los naturales, que se designan como tales para ver cuáles son los atributos de un valor universal. Y ya te digo que es como la clave de esta convención. Oye, doctor, y obvio, esto tiene que ser en la mayoría de los bienes, aunque vemos algunos, me acordé yo ahorita de los edificios de Luis Barragán, pero la mayoría tienen que ver con bienes, no sé qué palabra para no equivocarme, pero tú debes de saber, la mayoría de estos bienes son ancestrales, vienen, la mayoría de los bienes, no sé cómo explicarme esto, a No ver, dime. sola, no, qué bueno que haces la pregunta y el señalamiento, Pilar, porque evidentemente ese es un concepto muy amplio y muy
no flexible, pero muy amplio, pero que va adaptándose y va adecuándose a la evolución del pensamiento del hombre y de las diferentes épocas. Justamente antes se creía que todos los elementos de la lista de patrimonio mundial, de los bienes de la lista de patrimonio mundial, tendrían que ser los grandes monumentos, los grandes sitios concebidos por el hombre para pensar que solo ellos podían ser. Y no es cierto. Eso ha sido, afortunadamente, ha ido variando y se ha venido enriqueciendo. Y tú has mencionado un tema que a nosotros nos dio mucho material de reflexión y de enriquecimiento en el debate de lo que es lo importante para el hombre. Lo importante para el hombre va cambiando y es totalmente evolutivo. Así que no hay nada a ese nivel absoluto. No solo las pirámides de Gizeh, no solo la Gran Muralla China, no solo los grandes parques nacionales como los Everglades o como la Selva Maya o como el Catañán, el camino cultural andino, no solo la ruta de la seda tienen valor universal excepcional, sino también aquellos elementos que significan y donde puedes tú comprobar que son únicos y que son universales. En el caso de la postulación de la Casa Barragán que incluimos en el año 2004 en la lista, en la reunión de Suzhou en China, incluimos y pudimos inscribir la Casa Estudio Barragán. eh, Mucha gente de una manera irresponsable, yo diría, y hasta de sorna, no digo nombres, pero algunos embajadores dijeron, bueno, ¿y qué tienen esas casas, esas cajas de zapatos? Así de manera irónica y burlona. Y evidentemente el señor ni era arquitecto, ni sabía de la arquitectura latinoamericana, ni sabía de la biografía tan importante del arquitecto Barragán, Luis Barragán. Entonces, de mi parte, por supuesto que no hubo una respuesta, porque el país es una regla de oro que el país no se puede defender él solo, sino que tiene que ser el grupo de países que apoyan esa nominación. Y entonces hubo una gran polémica, pero me recuerdo muy bien que la representante de la isla de Santa Lucía en el Caribe le dijo, señor, usted está banalizando y minimizando algo que para los latinoamericanos es muy importante, toda la obra de ese arquitecto tan insigne mexicano que ha logrado plasmar con su lenguaje moderno pero nacionalista esa casa que es todo un santuario y que proyecta una atmósfera espiritual que pocos bienes a nivel doméstico proyectan. Entonces, la representante, que era una señora
muy dura y muy estricta, le respondió al otro embajador. Y lo mismo me tocó a mí hacer, y ahora te lo menciono, cuando un grupo de países de tendencia más bien contraria a nuestros países mediterráneos ponían en duda la inscripción de las ciudades de Úbeda y Baeza en Andalucía. Y entonces el representante del Líbano empezó a decir también de una manera muy inadmisible de alguna manera, porque estaba minimizando el valor de esas dos ciudades andaluzas que son verdaderamente un, un elemento fundamental para entender la historia de la arquitectura, por lo menos en suelo ibérico y en suelo iberoamericano, el que pongan en duda que esas dos ciudades tenían valor universal excepcional. Y yo salí a la defensa y le dije: distinguido señor embajador, lamento profundamente que usted banalice la obra de uno de los arquitectos más insignes en la historia de la arquitectura hispana e iberoamericana, porque su obra ha trascendido a nuestro continente, que es nada menos el arquitecto Vandelvira, que era el arquitecto de Carlos V del Renacimiento español, tan insigne como cualquier tratadista italiano, como Brunelleschi o quien quiera que yo le mencione, porque la obra de Andrés de Vandelvira trasciende con mucho las fronteras de la península ibérica, y trasciende porque en América la mayor parte de las catedrales tienen el sello del gran arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira. Y por ahí le estoy yo mencionando justamente el valor universal excepcional que da pie a que esas dos ciudades figuren en la lista de Patrimonio Mundial. Como ves, las discusiones que se tienen que dar en el seno de cada comité tienen que estar basado en principios científicos y comprobables, y no en criterios superficiales, banales y frívolos, que lo único que hacen es poner en evidencia la falta de rigor de los otros que están en contra de Oye, doctor, yo ahorita que te oigo, que te escucho, que es algo que me puede enamorar de ti, es tu pasión para defender de estos temas y estas circunstancias de las cuales tú estás convencido. Y yo me preguntaba, a la hora de discusión de esta mesa de la convención, tenemos algo, y tenemos porque me siento parte de este gran proyecto de la apuesta del expediente de la ruta Wirikuta. ¿Tenemos a alguien que lo defienda con esta pasión como lo estás defendiendo tú? No, no lo sé, pero sí seguramente habrá un experto que saque la cresta, que saque, ¿cómo se dice?, el coraje para defenderlo con esa pasión, porque eso es lo que necesitas. Tú no Sí, puedes de ninguna manera descalificar de una forma frívola y de una banalidad algo que ese señor no entiende y que no puede defender
como se defiende el valor de un castillo de Chambord o de la ciudad de Segovia o como hicimos con esa manera tan apasionada que nos caracteriza a algunos latinoamericanos cuando escribimos y defendimos también con tanto coraje, con tanta pasión, el puente transbordador de Bilbao, Vizcaya, que está en la ciudad justamente de Bilbao, porque era de los pocos elementos sobrevivientes de esa primera revolución industrial y que todavía actuaba y todavía servía como un puente que estaba dando todavía servicios a esas dos orillas del río que divide, del río que está en Bilbao. Oye, doctor, y ahorita que te escucho, estamos hablando de bienes internacionales. ¿En cuántos bienes te ha tocado intervenir como experto desde la gestión de los expedientes, desde coordinador, desde asesor? Porque ¿en cuántos expedientes has metido la mano? Bueno, imagínate. Y lo que pasa es que mi recorrido es largo de más de 30 años, porque yo también tuve el papel y la enorme responsabilidad de actuar como experto en el ICOMOS a nivel internacional en París para la defensa y para la lucha porque algunos bienes figuraran y otros porque ni siquiera fueran tocados o fueran incluidos. No te creas, toda esta aventura tiene sus bemoles y tiene sus momentos gloriosos, pero también tiene sus grandes elementos de cuestionables en todo caso. Te pongo un ejemplo. El ICOMOS es un órgano consultivo de carácter internacional, se dice así, es International Council on Monuments and Sites, y Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, pero que no siempre hay unanimidad. En general, se tiende a la respetabilidad y honorabilidad del mismo organismo, pero también hay voces disidentes en ese caso. Te pongo un ejemplo para que veas donde también no todo es negro sobre blanco. Hay sus grises y sus matices. Cuando una vez trataron, por lo menos desde mi punto de vista, cuando una vez trataron y lo lograron por el gran lobby político que hicieron para la inscripción del centro histórico de Macao, que era esa colonia portuguesa hoy en China, como Hong Kong era inglesa en China, acá los portugueses tenían a Macao. Y Macao tiene evidentemente en su centro, en su cogollo, en su núcleo, tiene el sello portugués de la arquitectura de Portugal, pero ese sello está totalmente desfigurado, está alterado y está contaminado, para decirlo claramente. Yo creo que justamente lo que faltaba en Macao como un punto portuario del pasado portugués en Asia, le faltaba en rigor la integridad y la autenticidad, porque había estado muy tocado por el gran desarrollo comercial de Portugal y de China. Ya se habían hecho Ya modificaciones había y dicho, todo el mundo lo había y todo el manoseado. mundo se hizo de la vista gorda. Y cuando hicieron la delimitación del bien, que es uno de los ejercicios indispensables
para poder integrar el expediente, hicieron una serie de chapuzas que no son ortodoxas. Y con lo cual te estoy diciendo que no hay una pureza estricta. Pero, doctor, a ti te ha tocado ser juez y parte, Sí, pues sí, porque yo sí, de formé los dos parte lados, porque has estado en claro, ICOMOS, que es esta sí, parte que dijimos así es. que es la que dice y señala y puede poner altos en el camino y has sido parte de la UNESCO y aparte has sido parte de los que proponen los bienes, o sea, Exactamente. has jugado Sí, como en el béisbol, en todas las bases. exactamente, exactamente. Es así la historia que nos pone y que al final es apasionante. Es apasionante. Doctor, yo quiero hacer un corte porque hay dos temas de los que tenemos que hablar. El bien inigualable que tenemos en Durango, tu Sí, herencia de vida que tenemos, la biblioteca, eso tenemos definitivamente que hablar en el próximo segmento. ¿Te parece bueno, que regresemos? perfecto, perfecto. Gracias. Adiós. Vale, Y sí, estamos con el doctor Francisco Javier López Morales hablando de este bien, eh, ¿cómo se le llamaría esta ruta? ¿En qué categoría cae la ruta de lo Wirikuta? ¿Bien en, material, bien no, mixta? sí, no, es una, primero, es una categoría que está en proceso siempre de adaptarse a las nuevas visiones y categorías del patrimonio mundial. En principio, estaríamos dentro del capítulo de itinerarios culturales, pero como es una categoría muy rica y muy variable, pues aquí se unen no solo los itinerarios culturales en sí, sino también en una visión dinámica del mismo patrimonio cultural que está en proceso de evolución y que está cambiando permanentemente. Oye, porque aquí en comparación, tú en un principio decías tú que había que comparar y bueno, a mí yo no puedo Es, dejar de compararlo con la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. Aquí es todavía para preservar una cultura viva, que es una sí, ruta que se sigue manifestando, que se sigue haciendo todos sus rituales, o sea que lo que hay que cuidar no es la ruta, como camino, ¿sí? Sino exactamente. precisamente todo lo que se vive dentro de esta ruta sagrada. Así es, así es. Es una ruta también viva y que con eso comparte y por ahí la dificultad, y tú has hecho una pregunta muy pertinente que tiene que ver con un mandato a nivel de las convenciones, y estoy hablando en plural, no de una convención, sino de las convenciones que tiene consagradas en el seno de la UNESCO, pero es siempre ha habido en cada comité de patrimonio mundial y en cada comité de patrimonio inmaterial ha habido una insistencia, y me parece que aquí se plasma plenamente, que se llama el mandato de la articulación de las convenciones de la UNESCO. Y en este caso estaríamos hablando
un ejemplo extraordinariamente elocuente y significativo de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972 y estaríamos hablando de la Convención del 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que en definitiva y por definición, fíjate bien lo que te digo, Pilar, por definición estamos hablando de un patrimonio vivo. Por eso digo que aquí es un ejemplo muy elocuente de la articulación de las dos convenciones, de la del 2003 y de la de 1972. Fíjate, es esta en donde se conjugan estas dos convenciones, Exactamente. ¿sí? Y dan, yo creo que una visión, consolidan esta visión que a veces es más de palabra en nuestro país, de luchar por los derechos de los indígenas y que hay que Exactamente. preservar y hay que Tal cual. decir, y hablamos mucho o se habla mucho y que hay que cuidarlos, pero no se ven acciones. Y esto quizá a nivel internacional sería una acción tajante para que el pueblo mexicano y el gobierno mexicano pongamos en valor y tengamos cuidado de esta ruta sagrada y que conozcamos lo que tenemos aquí, y estoy hablando aquí de Durango, que tenemos, no necesitamos ir a otro país, lo tenemos aquí a vuelta de la esquina, ¿sí? Así es, así es. No, aquí te voy a decir que el gobierno, a nivel de gobierno y de política de Estado, el gobierno ya no puede eludir la gran responsabilidad porque ya te dije una cosa y te la repito, una convención tiene el valor jurídico de un tratado internacional y ese no lo podemos eludir ni escaquear de ninguna manera, ni hacerlo a un lado. Es un derecho vinculante, entiéndelo bien, y por eso es importante que el gobierno hoy no puede de ninguna manera ignorar, omitir ni eludir esta ruta. Esto le pone un acento prioritario que a las acciones de gobierno estén incluidas las acciones con una visión clara, concisa y de acciones respecto a esta ruta Wirikuta y a la anterior declaratoria, porque también es un doble compromiso, al menos para Durango como estado, el tener dos declaratorias de itinerarios culturales. Exactamente, exactamente. Porque fíjate, tener dos declaratorias en itinerarios culturales, que son los itinerarios, serían los itinerarios culturales de gran envergadura en México. Híjole, yo creo que Durango sería para ponerse una superestrella y un super compromiso en las acciones propias de sus planes y proyectos de gobierno. Mira, Pilar, yo creo que este hecho que se va a lograr la semana que entra con la inclusión de del bien de ese itinerario cultural, de ese territorio sagrado de Wirikuta, da pie para que el país completo, no solo Durango, sino todos los territorios que abarcan este lugar sagrado, atienda justamente a las necesidades y a las obligaciones que te obligan las dos convenciones, que ya
señalé oportunamente. Oye, doctor, y yo fíjate que la semana pasada entrevistamos por ahí a un fotógrafo, extraordinario fotógrafo de Durango, Didier Bracho, que estuvo pues más de un año en estas comunidades con unas extraordinarias imágenes y yo le comentaba que así como hay públicos para el fútbol y que yo no sé nada, absolutamente nada de esto, pero que cuando va a haber la copa hay millones atentos a ver quién gana la Copa Mundial o la Copa no sé qué. Le digo que le decía yo y comentaba con nuestro público que tenemos ahora que también hay un gran público con interés en estas declaratorias que se van a dar esta semana, ¿sí? Oye, ¿no me das aceptación? Sí, te tengo aquí admitido. Ya, ok. Ya se está contestando. Gracias. Ok, gracias. Ok, pero no me aparece tu imagen. Ya. Ya, ok, gracias. Ya, y entonces Lo estábamos dices muy bien. comentando. Mira, tu comentario viene a cuento porque me parece que es importantísimo que siempre dicen que México está a la saga de no sé qué competición o de que andamos por los suelos en temas de desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero el renglón que tenemos, el lugar tan relevante y tan importante que tenemos a nivel mundial, nunca lo ponen en relieve como lo merecemos. Somos el primer país en el continente americano que tenemos bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial y en la lista también del patrimonio inmaterial. Tenemos un país de lo más relevante a nivel de tanto de continente americano como a nivel mundial, y eso nadie lo pone en valor. Nadie habla de eso, que es lo que Nadie habla tendríamos de que él. presumir. Exactamente. Y yo comentaba que así hay un público que también debe de ser millonario, porque en otros países es increíble cómo se está atento a todas las reuniones que se han tenido esta semana sobre las declaratorias y cómo siguen minuto a minuto lo que puede salir por ahí hasta en pasillos. Y hay un gran público atento a esto. Y cuando se den las declaratorias, México, Durango y esta ruta estarán en boca de muchísimas personas que querrán venir a recorrerla, a vivir sus rituales, a conocer más a fondo, ahí es donde tendríamos que ya estar preparados. Que incidir Sí. justamente. Por eso el ejercicio que ahora mismo tú y yo estamos haciendo, me parece que tendría que trascender a nivel de la opinión pública, que sea por la prensa, que sea por los medios masivos de difusión, por la radio, obviamente por por la televisión y por las redes sociales. Sí, yo creo que es de algo que tenemos que hablar una y otra y otra y otra vez y repetirlo para todos los públicos, porque la incidencia ya real que va a tener esto va a ser en todos los ámbitos. Pudiéramos pensar que no más en lo cultural, no, tiene que ver en lo turístico, en lo empresarial. Ya los empresarios tendrían que ponerse a pensar desde que si hay rutas de autobús, desde que si hay medios, que si hay servicios, que cómo pueden ofertar los productos y servicios de la propia ruta turísticamente, ver cómo atraer nuevos públicos, porque hay públicos para esto y para más, y realmente están teniendo
acercamientos con nuestros hermanos huicholes para decir, a ver, viene esto y lo queramos creer o no lo queramos creer, y yo recuerdo en algún momento que a tu nombre estuve por ahí en Querétaro hablando de la ruta del Camino Real, igual en Marruecos, en otros lados internacional, y que el público me preguntaba, oye, ¿cómo podemos llegar? ¿Y cómo podemos recorrer? ¿Y qué vamos a Así es, hacer? ¿Y qué se oferta? Porque así no es, nomás es darla a conocer, es decir, cómo ofertamos tal y cómo cual. aprovechamos esto. Tal cual. Estados Unidos está ávido de incorporar al Camino Real lo que corresponde al territorio de Nuevo México y de Texas, que Y forma ellos, parte. y es increíble porque tú y yo que conocemos, que estuvimos allá ya con nuestro amigo Taylor Romero, que ellos ya tienen museo, recorrido, actividades, no tienen la declaratoria, pero le han sacado más jugo que nosotros al Dentro, Camino Real de Tierra Adentro, porque han claro, tenido la previsión de hacer y tener acciones concisas, precisas, para atracción de públicos y que así, reactiven la economía, porque también hay que decirlo, esto tiene que incidir en la reactivación de la economía de los propios pueblos huiricutas, de toda esta ruta huichol, de que se ponga algo que sabemos que es exigencia, pero que no siempre se hace, los planes de manejo. O sea, sí, que tienen que ir de la mano. exactamente. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Así es. Todos los planes de salvaguardia, los planes de manejo, el dar el seguimiento al que te obliga el comité para que reciban todas los informes periódicos que tenemos que dar en el futuro. Oye, y qué bueno que hablamos de esto. Los informes periódicos, ¿a través de quiénes se dan? A A través del través de, Estado parte y de las autoridades pero que a través del INA, a través a través del INA y de la Semarnap, de los dos de la instituciones. Semarnat. O Y por sea, supuesto, por vía a relaciones exteriores, que son los que tienen el vínculo directo con la UNESCO, con los organismos internacionales. o sea, que cada estado debería de tener un interlocutor Sí, de estos exactamente. temas que puede estar con, ahora sí, que pidiéndole, no iba a decir exigiéndole, pero no se me vayan a molestar, pidiéndole a estas instituciones los informes, haciendo Exactamente. supervisión a estos bienes que tienen declaratoria Así y de es. la mano con relaciones exteriores para decirles, señores, esto está funcionando bien, Tal y sobre cual. todo, algo que no es un trabajo sencillo, hacer señalamientos y tener conocimiento sobre lo que se debe y no se debe de hacer en y alrededor de estos sitios. Tú lo dices muy claro y ahí es donde estriba la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de rendir los informes periódicos en los términos que demanda el organismo internacional, en este caso la UNESCO. Sí, doctor, hay un tema que evadimos todos porque esto es una realidad y nos lo dicen creo que desde la casa, lo que es de todos no es de nadie, ¿sí? Lo que es de todos no es de nadie, todo mundo se echa la pelotita unos a los otros, pero en este caso, incluso hay que decirlo, muchas veces los caminos que toman los propios gobiernos ni siquiera son los adecuados, ni siquiera es a los que corresponde, ¿verdad? Es al que yo creo que deba de seguirlo. ¿Sí? ¿Hay algo que establezca como prioridad o exigencia a través de relaciones exteriores
a los gobiernos de decir, si tú tienes un bien declarado, debes de tener una persona con nombre, sí, con Así, nombre y puesto, que me rinde informes. tal cual, sí, es obligatorio lo que tú estás ahora mismo señalando. Es fundamental. Los estados tienen la obligación de dirigirse a sus autoridades correspondientes para que deleguen esa gran tarea de rendir los informes correspondientes del estado de conservación de cada bien inscrito. Y Doctor, esta persona pues está designada por la autoridad, por el director del INAH, por la directora de la Semana, en la parte de relaciones exteriores también hay un representante obligado que tiene que dar seguimiento en cadena a todos los demás instancias. oye, doctor, pero el hecho de ser un itinerario cultural vivo, quizá también se necesiten acciones transversales de varias secretarías, como es la Secretaría Desde de luego, Turismo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la sí, Secretaría de Pueblos Indígenas, desde luego, o no todos sé cómo ellos, se llame porque le sí, cambian el no, nombre. todos ellos están obligados a trabajar en equipo. Y, y de la parte señalada como ruta, los gobernantes huicholes o los representantes que tienen su propia, dijésemos hasta legislación ellos, Tal sí, cual, sus propias sí, leyes, de también ellos ellos. también, ellos También también. ellos, por supuesto, no están exentos. Forman parte de toda la estructura y la maquinaria que va ligando un bien con el otro. O sea que no es tema fácil, no es nomás decir, No, está la declaratoria, pónganse la estrellita, hagan la fiesta, sí, inviten ese es un a los momento, huiricutas y claro. se acabó. No, No, hay no, que echar no, a andar un, claro. Una quizá un nuevo estructura, organismo, una sí, estructura, sí, ¿sí? una maquinaria bien aceitada. Y para eso tenemos expertos que nos puedan orientar en México. Claro que sí. Hay mucho. Allá ahora mismo en París hay varios de los expertos que tomaron parte en el trabajo, en la integración del expediente y que es necesario que estén presentes en la reunión del comité para poder responder en el caso a cualquier pregunta de los miembros del comité. Pues nos queda mucho trabajo a los entes institucionales de aquí del gobierno de Durango, les queda mucho trabajo porque es más, ¿qué creen? El trabajo apenas empieza, Exactamente, ¿sí? Apenas empieza. exactamente. Doctor, Apenas nos queda ya un últimos 10, 15 minutos y yo no puedo terminar esta conversación contigo, esta amena charla y yo diría un privilegio, porque siempre es un privilegio platicar contigo y lo hemos comprobado porque lo repetimos, los cielos se ponen de nuestro lado, estamos juntos y sentimos ambos que se mueven las montañas para hacernos vibrar. Doctor, ha vibrado tanto esta energía tuya con Durango que tú nos has hecho el honor de heredar parte de tu vida, una biblioteca, tu biblioteca personal, que no es poca cosa, que son más de 5,000 volúmenes, y no es poca cosa porque es tu vida, sí, es tu así es. vida. Qué bueno que tocas el punto, porque yo creo que tengo la obligación y el deber de acompañarlos
para dar un golpe importantísimo, que es poner en orden el acervo que pude donar con todo el orgullo y el placer de dar parte de mi vida profesional, pero yo quisiera que ese centro, y aprovecho por la invitación que tú me has hecho, para dar la proyección necesaria a ese centro. Cuando digo proyección necesaria, estoy hablando no solo del mundo que puede acudir al sitio a documentar, a ir a investigar las obras que están ahí tan importantes de más de 40 años de mi vida profesional, pero yo quisiera que tuviera una dimensión más amplia, como un centro de documentación, pero que no solamente sirva para eso, sino que sirva de caja de resonancia y que se ligue con otros centros similares en el país, en el continente americano, y ya hemos echado nuestros lazos para dejarnos guiar por centros similares que hay en otras partes del mundo, específicamente en el mundo iberoamericano. Y yo creo que, Pilar, es menester y es obligación mía que yo me comprometa con dar el segundo paso para echar a andar un equipo de investigadores que retomen la estafeta y que den la proyección a las nuevas tecnologías de la información. Y es un acervo, porque hay que decirlo, y quiero que lo sepan todas ustedes que son mamás, no nomás de futuros arquitectos, de futuros artistas, porque hay obras hay libros de arte, hay libros de arquitectura, hay libros de patrimonio, de historia, hay una recopilación. No nomás son tus libros personales, es recopilación de tus viajes. Exactamente. Sí, porque hay muchísimos libros. Yo cada vez que puedo paso por ahí y no puedo evitar darme la vuelta, entrar por cada uno de los libreros que contienen esta colección, que está en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y aprovecho para hacer una invitación a todo mundo, porque está abierto al público. No tienen más que entrar, registrarse, obvio, por seguridad, y que está ubicado el Instituto de Bellas Artes de la Universidad en la calle Negrete y Bruno Martínez. Y es increíble este acervo, porque sí tienes que venir. Creo, doctor, que hay hasta incunables, porque hay ciertos libros que son escritos a mano, que son únicas ediciones, ¿sí? Entonces hay incunables de gran valor, y no me refiero nada más al valor económico, sino al valor histórico, Y que documentar. definitivamente se tiene que hacer alguna acción para poner al servicio, como tú lo hiciste, con esta seriedad y con esta vocación de servicio, ¿sí? De Así, poner al servicio de los demás. un momentito. Sí, y amigos, yo mientras el doctor regresa, sí quiero seguirles compartiendo. Este fue un logro, gracias al amor, gracias, porque no puedo utilizar otra palabra. Es gracias al amor, y él lo comentaba en su momento, de este amor que nace por una ciudad, por un estado que le ha tocado recorrerlo. Lo recorrió para ir coordinando los trabajos de los expedientes del Camino Real de Tierra Adentro, del cual quiero comentarles que la declaratoria
es para 60 sitios en 11 estados. De esos 11 estados, obvio, está incluido Durango, y Durango tiene 19 sitios. ¿Saben lo que es eso? O sea, es increíble. Y yo creo que este amor, estoy hablando, doctor, con la libertad que nuestra amistad no lo permite y el conocimiento hacia tu persona, que esta donación se hizo gracias al amor que le tienes a Durango, Así es. eh, porque quiero decirles que el Instituto Politécnico de la Ciudad de México, en la ciudad de Querétaro, en Zacatecas, bueno, de todos lados le decían cuando supieron que el doctor y estaba viendo la posibilidad de hacer la donación de su biblioteca, ya sabrán cuántas manos se alzaron, no se lo imaginan, de todo México, yo creo, y lo que no quisiera decir aquí en público, porque es una gran verdad, incluso trataron de comprarte esta biblioteca y tú elegiste Durango, lo cual yo siempre me sentiré honrada de que haya sido así. Y definitivamente tienes que hacer acciones, tienes que venir ya, por favor, tienes que venir. Ojalá que sea pronto para Va a que ser muy pronto. muy pronto, y yo te diría, ojalá que fuera esta próxima semana Ah, para que tuvieras reuniones con nuestro gobernador alrededor del tema de la declaratoria, que muy yo bien. espero que se dé, porque yo creo Sí, que sería un momento muy oportuno para exactamente. acercarte con nuestro señor rector, que también tendrá que ver ellos dentro de su ámbito, dentro de sus carreras, dentro de las alianzas que tienen con los pueblos indígenas, de que tengas tus reuniones desde con los diputados que tienen que ver con todos estos temas. Yo creo que tenemos que verlo y De acuerdo. tiene que ser esta semana, Muy bien, muy ¿sí? bien. Claro, Sí, Pilar, retomo la estafeta que me estás proporcionando, que me estás dando, y con muchísimo gusto estaré allá compartiendo esta experiencia tan rica y que el motivo de la inscripción del territorio cultural y sagrado de los Wirikutas nos dé pie para seguir en esta colaboración extraordinaria. Con pues no me queda más que agradecerte, doctor. Agradezco a la vida, a Dios, por haber coincidido nuestros caminos en el camino real de tierra adentro, ahora en la ruta sagrada de los Wirikutas y en muchísimos caminos que hemos atravesado y experiencias juntas. De veras que eres uno de mis maestros, de mis grandes maestros, que me honro en decir, coincidí en tu vida y eres parte de mi vida, de mi enseñanza, de mi conocimiento. Y desde la distancia, un fuerte abrazo, querido yo te maestro. mando otro caluroso abrazo al pueblo de Durango y a toda la gente que ha podido compartir con nosotros este momento tan importante de nuestra experiencia profesional. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a gracias a ustedes por escucharnos y estaremos atentos esta semana de la gran fiesta que tendremos que hacer por esta declaratoria, doctor. Muchas gracias, Y Pilar. en otra ocasión hablamos de que eres integrante y fuiste presidente de ICOMOS Sí, Nacional, de así. lo cual E somos internacional integrantes también. internacional. O Sí, sea, que como dijimos, ha sido juez y parte de todo. ¿Eh? exactamente. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. de Un que abrazo. un Un abrazo, abrazo. un abrazo. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política
y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.